Siempre que se habla de este tema, pues no puede uno evitar que uno incursione en temas muy escabrosos, como esto de hablar de qué sucede cuando uno se muere, ¿no? Y digo escabroso porque todas esas áreas del conocimiento humano donde no tenemos una plena comprensión o un conocimiento certero, pues siempre se le dice escabroso, porque hay áreas oscuras, áreas donde no sabemos exactamente, pues es parte del estudio de lo que es la vida. Ya hemos mencionado que nosotros nos encontramos actualmente experimentando el estado llamado de vigilia, que es un estado que no tienen los animales. Es un estado de estar despierto. Y cuando digo despierto significa estar plenamente consciente a través de los sentidos y del cerebro de lo que existe a nuestro alrededor. Un animal está conectado, además de tener su cerebro, un animal superior, y tener ojos y oídos, tiene una conexión más allá, porque puede percibir las vibraciones del mundo astral, puede percibir las vibraciones del éter. Por lo tanto, tiene una visión diferente del mundo a la nuestra. Entonces no se le puede decir que el animal se encuentra en estado despierto. Estar despierto significa que se da cuenta de sí mismo. Y en el animal hay una conciencia grupal. Quien está consciente de sí mismo es el espíritu, que en cada animal o cada especie guía a su grupo. Ese se llama el espíritu grupo. Así como nosotros tenemos un conjunto de células que conforman nuestro cuerpo, las células no son conscientes de sí mismas. Yo soy consciente a través de ellas. Entonces, ellos forman parte de una célula grupo, así podría decirle. Está hecho de un grupo de muchas células. Igualmente, para que se entienda, el espíritu a nivel animal no es consciente de sí mismo. Pero hay un espíritu llamado grupo que lo guía a través del instinto y está hecho de todos los espíritus de una especie. Y si lo pudiéramos encontrar en el mundo astral, pudiéramos hablar con él, platicar con él, porque es un ser consciente de sí mismo, pero que se encuentra en el mundo astral, no en el mundo físico. Y para hacer un símil todavía más preciso, imaginen que tenemos una cortina que separa dos áreas. Una de las áreas es el mundo físico, donde nos encontramos nosotros. Pero en el otra área, separada por la cortina, se encuentra el espíritu grupo. O sea, ese otro ser que guía a través del instinto a cada especie animal. De manera que él solamente puede, a través de ciertos agujeros de la cortina, meter sus dedos. Entonces nosotros solo vemos sus dedos, que los puede mover, pero no vemos cómo los dedos están unidos a través de una mano que pertenecen a alguien. Entonces los dedos son como los animales que están en el mundo físico. Y los vemos separados. Entonces vemos muchos animales de una especie. Todos los leones forman parte de un espíritu que se encuentra en el mundo astral. Forman al mismo yo. De tal manera que igual el yo de los perros es el mismo, en uno, es uno. El yo de los caballos, el espíritu de los elefantes y así. Se encuentra en el mundo astral, que es un mundo que está más allá del mundo físico. Es el mundo en el que entramos cuando dormimos. Ingresamos allí porque nosotros dejamos el cuerpo físico aquí en la cama, el cuerpo vital que lo compenetra, y nos desconectamos parcialmente. De tal manera que entramos a ese plano y podemos incluso experimentar imágenes llamadas sueños.
Pero ahí está. El espíritu de los que han muerto están allí, en el mundo astral. El espíritu de los animales están allí. Y todos aquellos que no se han podido ir por alguna razón, por algún apego, están allí. De tal manera que es una región muy poblada. Así que cuando dormimos podemos tener muchas imágenes que pueden ser totalmente incoherentes, totalmente caóticas, porque no estamos conectados al cerebro para darle sentido lógico a lo que está sucediendo. De tal manera que pueden surgir imágenes de la memoria subconsciente grabadas durante el día, pueden surgir imágenes que provienen incluso del cuerpo físico, determinadas emociones, sentimientos y deseos que se alimentan todos los días por las personas, generan cierta fuerza vibracional, que cuando se hace todos los días se impregna el ambiente. Entonces estamos en el mundo astral, pero también el sueño puede ser influido por planos superiores, como en el caso de los niños, o personas de una pureza extrema. Pero todos nosotros al dormir estamos teniendo la posibilidad de conectarnos con muchos seres, con esferas superiores. Y ese es el mundo precisamente al que nosotros vamos cuando dejamos este cuerpo. Y no podemos dejar de considerarlo porque ya hemos dicho que nosotros tenemos un cuerpo que ha sido construido, diseñado desde antes de la concepción, de acuerdo a la ley de consecuencia. De manera que existe una justicia perfecta que me ha dado la familia que yo necesito, para que yo a través de la herencia tenga la sustancia genética y tenga la sensibilidad en mi cuerpo para las cualidades que yo tengo que desarrollar o que ya comencé a desarrollar en otra vida. Y también las limitaciones kármicas por errores que ya he cometido con mi cuerpo. De manera que es perfecto. No tendría sentido que un artista, una persona muy sensible a la armonía del sonido, de la música, fuera a nacer en una familia que no tiene nada que ver con la música, que nunca ha cultivado eso, la percepción de la belleza del sonido, a través de algún arte, en este caso hablamos de la música. Entonces, no puede heredar un instrumento como es el caso del oído, que es muy importante para un músico, que tiene que ser construido de acuerdo a la herencia para que tenga las fibras llamadas de Corti, así se llaman las fibras muy sensibles que detectan ciertos tonos y semitonos que solamente un músico puede detectar. De manera que deben estar muy sensibles. Y esto, pues, se construye con el material genético que tenemos a la mano. De manera que también un matemático, una persona que tiene ciertas habilidades espaciales, en la física, por ejemplo, la matemática, necesita un órgano que se está ahí, se llama el canal semicircular, que es como un caracol que está en el oído, que tiene tres posiciones. Tiene una posición vertical, que es la altura, otra en la anchura y otra a lo largo, o sea que se adecua a las tres dimensiones. Entonces tiene que estar exactamente en una proporción adecuada para que haya sensibilidad a las matemáticas o a la física. Esto está en la herencia. Pero el alma, el espíritu, tiene que tener esa cualidad porque ya la estudió, la física, la matemática, y ya es virtuoso y un genio en la música porque ya practicó durante muchas encarnaciones. Entonces ya tiene en su alma desarrollada la sensibilidad para percibir esa belleza, esa armonía, ya sea de los sonidos, de los colores, de las formas en la escultura, etc. De manera que tiene que buscar, para que tenga sentido su vida, tiene que buscar unos padres que le den la herencia que necesita. Ustedes sabrán que la familia de Bach en Alemania, Sebastian Bach, uno de los más famosos, en la familia encarnaron 29, mínimo 29 genios en un espacio de 100 a 200 años.
más de 29 genios. Y esto sucedió porque estaban dadas las condiciones allí de la corriente hereditaria para que ellos pudieran tener un cuerpo con un oído tan fino y unas manos tan finas para poder tocar un instrumento y pues serse sensible a las vibraciones sonoras. Entonces se aprovecha eso. Y los que investigaron esto dicen que cuando sucede esto, que se presenta una oportunidad, por lo general el espíritu tiene la oportunidad de venir antes de tiempo, porque se dan las condiciones, que posiblemente no se darían sino hasta después, 200, 300 años. Entonces se aprovecha que existe esa en algún país, en algún lugar, y entonces nacen muchos con esa característica de sensibilidad musical. Y es por eso que hemos visto en algunos países que en ciertos tiempos hay un renacimiento de almas muy especiales en esa área, virtuosos, genios, ya sea en la ciencia, en el arte o incluso místicos, porque esto requiere un organismo finamente configurado. Y para ello participan desde antes de la concepción entidades superiores a los seres humanos, que tienen la capacidad de poder elegir el mejor material genético hereditario que tengamos en el planeta. Imagínense, de todos los seres humanos que existen, elegir la mejor mamá y el mejor papá, porque pues ella libremente o por su atracción y afinidad va a elegir a alguien y poder prever, predecir y ver desde antelación, con antelación, desde años antes, incluso desde antes de que nazcan los padres. Hay una conexión con esa línea de esa familia o de esos seres y se va y se prevé esto de tal manera que es un proceso bastante complejo que requiere mucha inteligencia, además de la intervención de fuerzas de la naturaleza, que aquí le llamamos espíritus de la naturaleza, que son los colaboradores de esas entidades superiores. Y cuando hablo de esas entidades, digo en específico el ángel del destino. Algunos le llaman el ángel archivero. Otros le llaman el ángel guardián. En fin, no importa el nombre. La cuestión es de que desde que empezamos a encarnar, nosotros en los tiempos de la Lemuria, tenemos una entidad superior que se encarga de nuestra evolución aquí en la Tierra. Es una sola, que se encarga de todos los procesos de renacimientos ordenados hasta que nosotros nos hagamos conscientes de nosotros mismos y reconozcamos nuestra naturaleza superior y nos iluminemos. Entonces imagínense la paciencia que deben de tener con nosotros para poder estar ahí apoyando en todo este proceso. De manera que esto es lo que hace que desde el nacimiento nuestra vida esté en cierta forma determinada, en cierta forma porque hay un destino llamado maduro que tiene que realizarse. Y cuando termina la vida física, pues terminó el día, se va uno a dormir, igual que sucede durante el día, y comienza ese panorama a desplegarse para que uno se lleve las experiencias vividas. Porque recordemos, la finalidad de la existencia en este planeta es la experiencia. Venimos a tener experiencias y a través de ello desarrollar nuestra voluntad, nuestra sensibilidad y nuestra inteligencia. De tal manera que necesitamos muchas experiencias y tener que a veces repetirlas. Como decía el maestro José Manuel Estrada, usted es un ser humano y como humano tendrá que nacer y morir todas las veces que sea necesario hasta que su ser conozca todo lo que puede conocer de sí mismo en esta dimensión de la vida. Así que
vamos a tener que morir y renacer, hasta que tengamos las suficientes experiencias acumuladas y nos demos cuenta cuál es nuestra misión. Porque cada uno de los seres humanos de este planeta tiene algo original que no tiene nadie más de los millones de espíritus que hay en el universo. Millones de millones. Tanto los que están evolucionando en el reino mineral como los vegetal, el animal, los ángeles, arcángeles y todas las jerarquías superiores. No existe un espíritu que sea igual a nosotros. De tal manera que cuando Dios se individualiza en la forma humana, comienza a manifestar algo que ni él mismo conocía. Comienza a aparecer algo único. No es copia de nada, ni es desenvolvimiento de algo latente que está allí. Sí, en cuanto a facultades generales, pero la característica específica de cómo las aplica y la característica individual que le da esa huella personal a lo que hace, cómo piensa y cómo siente. Esto es totalmente único, de tal manera que podemos aportar al mundo algo que no existe. Esa es la gran dignidad de ser humano, que tenemos que descubrir cuál es nuestra misión, qué es lo que va a hacer que experimentemos el sentido de nuestra vida. Y ese, pues, tiene que ser primeramente descubierto en plena libertad. Y digo libertad porque estamos condicionados por nuestra educación desde la infancia, condicionados por prejuicios, por la influencia del ambiente, de las circunstancias, hasta de nuestros deseos y todo lo que internamente nos pueda influir. Pero cuando logramos un grado de libertad, y esto solamente es a través del corazón, poder contactar nuestra esencia, haciendo silencio y quietud interior, y sentir qué queremos hacer con nuestra vida, pues tendremos que considerar qué es lo que nos gusta. No podemos pensarlo desde la cabeza. Pues mira, puede ser que esto te sirve para esto, puedes ayudar en esto, puedes hacer esto otro. Eso está desde el intelecto. Lo que tenemos que hacer es primeramente sentirlo. ¿Qué es lo que más nos gusta hacer? Al grado que cuando lo hacemos, nos olvidamos del tiempo. Haciendo eso, nos sentimos plenos. Incluso lo haríamos aunque no nos paguen. Eso es porque el corazón se está conectando y es el que está teniendo la pauta para decirnos qué hacer. En esto tenemos que cultivar un sentimiento como el que anima a los enamorados. Los enamorados que no se han visto en algún periodo de tiempo y que luego, después de encontrarse, corren a abrazarse en un éxtasis de deleite y de dicha. Ese sentimiento tenemos que cultivarlo. Y todos nos hemos enamorado. Y hablo del enamoramiento porque es una experiencia que todos los seres humanos vivimos. Alguna vez, de una manera muy pura, cuando somos jóvenes, niños jóvenes. Y al enamorarnos no pedimos nada. Solamente la oportunidad de estar cerca de ese ser que tanto amamos. Para disfrutarla, la gracia, su belleza, su voz. No más. Solamente está involucrado los sentidos superiores. La mirada, la vista, el oído. Que claro, en su momento querremos oler más de cerca, ¿verdad? Intervienen los sentidos inferiores. Querremos probar y besar y abrazar y tocar. Donde entra ya la cuestión instintiva. Por eso digo que se experimenta el amor en un estado tan puro que el corazón se activa. Y en ese momento tenemos
un vislumbre de lo que significa la inmortalidad. Porque experimentamos el amor. Y el amor es es una de las experiencias más sublimes que el ser humano está destinado a desarrollar en este planeta. Y para ello requiere la intervención del corazón. De tal manera que cuando lo experimenta, siente que eso va a durar por siempre. El que sienta que su amor solo es por un mes, una temporada, un verano, por un año, o sea, le ponga tiempo, inicio y fin, entonces no está en actividad del corazón allí, sino está la cabeza. De manera que es la cabeza la que nos conecta con el pasado y con el futuro, pero para poder conectarnos con el presente, que es la eternidad, el eterno presente, se necesita que esté el corazón actuando. Y claro, complementando a la cabeza, porque definitivamente en un estado así se pierde la cabeza. Y se dice, perdió la cabeza. Entonces los demás no ven lo que está viendo esa persona con el corazón. Y hasta dicen, ¿qué le ve a ella? ¿Qué le vio? Mira cómo está. O ella, ¿qué le ve a él? ¿Qué le vio? Que está tan enamorada. Porque los demás lo ven con la cabeza y le ven sus defectos, sus imperfecciones. Es natural, todo el mundo los tiene. Pero cuando el corazón se activa, nosotros vemos lo más sublime de la persona. Vemos lo espiritual y nos enamora. Se puede decir que el enamoramiento ciega. El enamoramiento ciega para los defectos de los demás. Eso sí. Pero nos abre los ojos para ver sus virtudes. Y es una realidad. Así que esa experiencia es muy importante, mantener esa magia que, claro que cuando pasa cierto tiempo, pues se pierde. Pero siempre tenemos allí el corazón para estar dispuesto nuevamente a aventurarse en otra experiencia de ese tipo. Cada vez con mayor experiencia, mayor altura y mayor profundidad. Pero es el corazón el que nos permite experimentar esto, que va más allá del mundo físico, material, terrestre. Los anhelos profundos del alma. Y cuando esto se puede extender, no solamente a un ser humano, que es la experiencia comúnmente conocida, sino eso que sentimos por ese ser humano. Imaginen que lo sentimos por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Estamos hablando entonces de un amor universal. El amor crístico, que se expresa también en el corazón. Ese amor que dice amados los unos a los otros, para que pueda realizarse nuevamente la familia, la humanidad como familia, y se reconozca que todos los demás son nuestros hermanos. Pues algún día será posible. Esa es la finalidad de este planeta y de la humanidad que la habita. Desarrollar el amor y el anhelo de la libertad. Y eso solamente es posible a través del corazón. Y cuando comienza a hacerse evidente en la vida de un ser humano, pues tiene la necesidad de colaborar, de cooperar con los demás. No ya de competir, como decía María Montessori, muy acertadamente, en la situación en que actualmente estamos viviendo es muy actual. Dice, todo mundo habla de paz en estos momentos, pero nadie educa para la paz. Todo mundo educa para la competencia.
que es la base de todas las guerras. El día que eduquemos para la cooperación, para ser solidarios, entonces estaremos educando para la paz. Así que va a llegar un momento en que el ser humano, a pesar de su educación, a pesar de los errores que hicieron su escuela y su familia en la infancia, llega un momento en que al acumular suficientes experiencias, se hace cierta luz que conecta con el corazón. Y entonces se da cuenta que el interés de todos es más importante que el interés de unos cuantos. Y entonces quiere cooperar y colaborar con todos los demás. Se da cuenta, de hecho, que él no podrá ser feliz mientras haya un ser humano que no tenga lo que necesite. Eso es así. Cuando se llega a ese nivel, no estaremos en paz internamente mientras haya un solo ser humano sufriendo porque no tiene lo que necesita. Esto es algo muy profundo que nace en el ser humano cuando se activa el corazón y aparece la fuerza del altruismo, que va más allá del egoísmo. Porque el egoísmo es necesario en una primera etapa. El ser humano tiene que luchar para salir adelante por sí mismo. Pero llega un momento en que se da cuenta que hay otros allá, otros yos, otros egos. Y entonces, cuando se da cuenta que su felicidad realmente nunca será completa hasta que vea que los demás también son felices, es cuando se presenta esta necesidad de trabajar por hacer que este mundo esté mejor. Que todavía le va a dar un sentido más elevado y más profundo a la existencia personal. De convertirse en un servidor de la vida, del mundo. No importa cómo el mundo lo reciba, pero el hecho de querer ser partícipe, consciente, pongo mis recursos, mi inteligencia, mi sensibilidad, mis manos, mi corazón, todo lo que soy, para que este mundo esté mejor cada vez. Y cuando yo muera, esté mejor de como estuvo cuando yo llegué. O sea, esto de querer hacer que se realiza el más grande de los ideales de todo ser humano, que es la realización de una fraternidad universal. Y esto necesariamente se conecta, porque estoy hablando del corazón, con una fuerza superior que está ahí latente en todo ser humano. Y es la fuerza del Cristo. Y ya cuando hablamos del Cristo, hablamos de una entidad que no es terrestre. Se manifestó hace 2000 años a través de un ser humano y se hizo hombre entre los hombres. A través de Jesús de Nazaret. A los 30 años de edad, el ser humano de mayor pureza que pudo haberse encontrado en ese momento, se preparó para recibir esa fuerza que venía del sol. El Espíritu Supremo del Sol se incorporó a los 30 años de edad y empezó a llamarse Jesús Cristo. Y 3 años duró esa etapa que permitió que se manifestara aquí en la tierra, desde dentro del planeta, en el momento de la crucifixión. Cuando esa fuerza se impregnó en todos los reinos, en todos los planos de la tierra, y comienza desde adentro a trabajar en cada ser humano que se conecta con el amor. Claro, en un principio como una semilla, pero está latente en todos para que pueda manifestar la capacidad de amar, que en su base es compasión. Ponte en el lugar de los demás. Ya alguna vez Osho lo mencionó. En una relación hay 3 cosas que debe de existir para que esa relación fructifique. Primeramente tiene que haber amistad. Cuando el amor se manifiesta entre los seres humanos, aparece la amistad. La amistad no tiene intereses personales.
Con el amigo uno puede hablar en voz alta sus pensamientos. Uno puede decirle lo que siente. Para eso es amigo. Entonces, en la amistad se expresa un aspecto muy sublime del amor, en donde no piensa uno en sí mismo. En cierta manera, esto lo experimentan los padres, las madres, porque no esperan ninguna retribución a los hijos, se entregan totalmente. Es un amor sublime. Pero además de eso, la compasión, el hecho de ponerme en el lugar del otro, para que esto pueda fructificar. Los seres humanos se encuentran a veces para recibir ciertas lecciones por destino, se enamoran, pero esas pequeñas diferencias producen raspaduras, heridas, y a veces hay distanciamiento. Pero si uno tiene la actitud de ponerse en el lugar del otro y no juzgarlo, porque no estamos dentro del otro, pero intentamos desde su punto de vista comprender lo que está diciendo, el ponerse en el lugar del otro, que significa compasión, esto también, además de la amistad, fortalece la posibilidad de que el amor sea una realidad en una relación. Y si le unamos a esto la gratitud, es ser agradecidos profundamente por lo que nos está permitiendo una pareja, compañero, una compañera, en la vida, esto hace que aparezca el amor a un nivel superior. Ese amor que el Cristo manifestó y dijo, amaos los unos a los otros. Incluso perdona a aquellos que te hacen mal. Si nosotros hablamos así en una universidad, pues puede ser que desate algunas risas burlescas. Pero en realidad, este es el mensaje más elevado que ha recibido la humanidad y con la mayor sabiduría que pueda concebir cualquier universidad. Porque esa es la solución de todos los problemas del planeta. Cuando los seres humanos a través de esto se solidaricen y se unan, pues los problemas del planeta desaparecen. Ninguna universidad con ningún conocimiento podrá hacer esto posible si no se manifiesta esta unidad a través del corazón, que es la fuerza del amor. Así que el amar los unos a los otros y perdonar incluso a los que hacen mal son de las lecciones más elevadas que apenas comienzan a germinar en el corazón de los humanos, en los hechos. De tal manera que esto va a permitir que algún día realicemos el sentido de la humanidad, porque estamos hablando del sentido individual, el sentido de la vida de la humanidad. Esta humanidad está destinada a hacer que el planeta algún día brille como una estrella. Porque se va a poner al mismo nivel que el Sol. Y el Sol es una estrella que brilla, el planeta no. Pero si brilla el Sol es porque allí hay seres que son espíritus con una conciencia tan elevada que es la que causa esa luz. Nosotros la percibimos visualmente así, no podemos ni verla directamente. A ciertas horas no es posible, nos quemaría los ojos. Pero esa brillantez, esa luz viene de sus almas, de sus conciencias. Y el Espíritu Supremo se llama el Cristo. De tal manera que el planeta Tierra pues todavía no tiene esa característica porque pues todavía no hemos alcanzado un nivel de conciencia mínimo para lograr el humanismo global, ¿no? No nos hemos graduado como humanos, estamos en proceso para que se manifieste ese humanismo a través de la solidaridad y la fraternidad. Pero cuando esto sea una realidad, este planeta va a brillar, se va a poner a una frecuencia superior, que algún día incluso será absorbida por el Sol. Claro, eso vendrá dentro de millones de años, no importa. Pero estamos viendo el sentido, hacia dónde va y hacia dónde se dirige la evolución de la humanidad, porque tiene un sentido, un propósito inteligente, dirigido por fuerzas superiores, pero con la maravillosa posibilidad de ser libres para colaborar o no. Nadie nos puede obligar. Eso tiene que surgir de una manera espontánea, libre, por una decisión propia de colaborar, de hacer el bien.
reconociendo que el universo es bueno, por esencia es bueno. Eso que sienten los niños en la primera infancia. Están conectados con todo. En la primera infancia el niño no es consciente de sí mismo, está conectado con los planos superiores y por eso se dice que está en el cielo, en el paraíso, es inocente. Y de ahí las palabras de Jesús el Cristo que decía, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si vosotros queréis entrar en los cielos, sed como los niños. Si no os volvéis como niños, no entraréis en ese reino. Esto es una gran verdad, porque el niño vive en el presente, en el instante, vive en la eternidad. Cuando es pequeño, está actuando desde el corazón, no desde la cabeza. No está pensando en lo que pasó, ni en lo que va a venir, y sufriendo y preocupándose por ello. No, vive el instante, a través del juego. De la importancia del juego en los adultos, para conectarse nuevamente con el corazón. De manera que el niño siente que el mundo es bueno y lo imita. Y de la importancia de tenerle la mejor atmósfera, el mejor ambiente en su desarrollo, para que no disminuya esa devoción que siente de manera natural, esa veneración que siente por todo lo que le rodea, esa capacidad de asombro y de admirar incluso la belleza que le rodea. Lo percibe y lo goza y se deleita. Y algún día cuando crezca reconocerá que detrás de eso hay una gran sabiduría, a través de la ciencia. A través del arte reconoce la belleza y a través de la religión percibe la bondad de todo lo que existe. Esto es una realidad que en cada ser humano se está manifestando gradualmente. Y a algunos le parecerá utopía, yo lo sé, porque nos damos cuenta que hay cada bruto y que no están muy lejos. Algunas personas les pueden ofrecer, y se los digo porque lo sé y lo conozco por experiencia de que me han contado, de que les ofrecen 1,500 pesos mexicanos por matar a un ser humano. Y dicen, órale, perfecto, ¿dónde estaba ese dinero? Hay personas que no tienen esa sensibilidad mínima desarrollada para darse cuenta que eso le va a traer a él mismo sufrimiento, que está dañando y que ese daño se le va a regresar. Entonces dice, bueno, pues está bien, 1,500 pesos. Supe de uno que lo intentó y no lo logró, solamente lo hirió, entonces le dieron 1,000 pesos. Pero miren hasta dónde hemos caído. Cuando un ser humano vive eso, pues es claro que pensemos, no creo que algún día la humanidad logre realizar esa fraternidad que dices y que llegue a esa luminosidad como el sol, donde todos los seres humanos se amen y haya paz, no haya guerras, no haya hambre y haya una justicia. No es posible. Eso es natural. Desde un punto de vista materialista y físico, es utópico. No es posible. Pero si nuestra conciencia se amplía y reconoce que el alma humana está aquí como en una escuela acumulando experiencias, llegará un día que el dolor, el sufrimiento y todo lo que sufre, todo lo que vive, que le cause ese sufrimiento, se va a convertir en sabiduría y en virtud. Así como podemos incluso en la naturaleza darnos cuenta que hay materia en degradación, en descomposición, que a veces le podemos llamar basura porque está fuera de lugar. Pero es una materia que se está descomponiendo y que está reintegrándose a la vida. Pues toda la materia que se está descomponiendo, putrefacta, pues se convierte en flores algún día. Se convierte en abono, que es el alimento de frutas y de flores que embellecen el mundo y lo llenan de un aroma exquisito y de un sabor a través de las frutas. Pero es eso. Y así como es abajo, es arriba, en los seres humanos la inmoralidad acumulada tan pestilentemente en lo que el ser humano ha hecho, en la corrupción, en lo más deplorable que puedan imaginarse y que hayan percibido o escuchado o leído, que realmente es repugnante.
a ese grado que hace que nosotros sintamos repulsión por lo feo, por lo malo y lo falso. Ya se desarrolló la sensibilidad. Siento antipatía entre eso. Es más, me duele. Cuando alguien está en la mentira, en lo falso, causa hasta dolor eso. Lo feo también. Y lo malo. Cuando se desarrolla esa sensibilidad, el alma siente eso. Y siente placer. Y siente atracción y simpatía por lo bueno, lo bello y lo verdadero. Entonces le atrae, entonces quiere participar en eso porque le hace sentir bien. Esto es la conexión que se está haciendo y que algún día esos seres humanos que están recibiendo las consecuencias de sus errores, pues logrará en la conciencia un despertar. Y comenzarán a pensar en los demás. Tal vez cuando ellos tengan un problema físico limitante, pensarán en todos aquellos que tienen limitantes físicos porque ya lo están sufriendo. Fíjense la sabiduría de algunas enfermedades, de los accidentes que limitan. Algunos seres humanos necesitan esas experiencias para despertar la compasión y hasta encontrar el sentido de su vida. Tal vez ese es el comienzo. Y en un principio se lamentan y reniegan incluso de la existencia de algo sublime que regule el universo de esta manera. Pero es eso el comienzo de una vida seria, de una vida espiritual. Es como aquella frase que me gusta mucho siempre compartir, que dice, si solo a través de la carencia dejas de lado tu orgullo, tu arrogancia, entonces la carencia será tu maestro. Si solo a través de la enfermedad dejas una vida de abusos, pues entonces la enfermedad es tu maestro. Y si solo ante la tragedia te solidarizas, entonces la tragedia será tu maestro. Pero si puedes ser humilde, sencillo y solidario, sin necesidad de vivir la carencia, la enfermedad y la tragedia, entonces tú serás el maestro. Esto es para todo ser humano posible. Porque llegará un momento en que ya no quiere sufrir, en que ya no quiere dolor. Y entonces cambia su actitud. Y se da cuenta. Despierta. Es como Lázaro. Ese evento que se llama la resurrección de Lázaro, significa que Lázaro se da cuenta de cuál es el sentido espiritual de su vida. Despierta a la vida espiritual, a la vida eterna. Se da cuenta que él es inmortal. Entonces, esto algún día será posible en nuestras vidas y se llama la resurrección. No solamente el resurgir después de morir y renacer, sino resurgir internamente la conciencia ininterrumpida. Porque nosotros todos los días nos dormimos y nos hacemos inconscientes de nuestra vida. Pero llegará un día en que tendremos conciencia ininterrumpida, constante, incluso durmiendo. Nuestro cuerpo quedará descansando, pero nosotros podremos incluso colaborar en esos planos superiores estando consciente que nuestro cuerpo está dormido. Y por supuesto, al morir también, seguiremos siendo conscientes. No habrá pérdida de conciencia, habrá recuerdo constante de quiénes somos, qué hemos hecho y qué queremos hacer. Esto es hablar del sentido superior de la vida humana, que ya para algunos está siendo una realidad. Y cuando esto sucede, aparece hasta un perfume a su alrededor. Y no estoy exagerando. Se puede percibir como un perfume. Cuando un ser humano alcanza cierto nivel de conciencia, en el que manifiesta ese amor universal, auténtico, se experimenta un perfume a su alrededor. Genera como un imán una atracción. Y no solo un perfume, sino un sonido. Un sonido musical, porque se conecta con la música de las esferas. Entonces hay una música ahí a su alrededor.
que atrae también a otros seres humanos. Y además hay una luz que despide unos colores brillantes que por eso hace que se le diga iluminado. Esto es lo que algún día la humanidad experimentará, a pesar de todos los obstáculos que tenga que librar para lograrlo. La adversidad es la roca en la cual se está afilando nuestra voluntad. Bienvenida adversidad, porque son oportunidades para crecer. Todas las crisis que actualmente la humanidad está pasando tienen como finalidad despertar la conciencia. Así que visto desde este punto de vista, el mundo está muy bien y cada día va mejor. Y esto hace que uno sienta optimismo, aún con todo lo que está pasando, para seguir trabajando y alentado a seguir participando. No desalentarse, con optimismo y lleno de entusiasmo, seguir participando porque el mundo esté mejor. Sabiendo que pase, lo que pase será por mi bien. Y de ahí la frase de Rudolf Steiner que dice, debemos erradicar del alma todo miedo y temor de lo que nos pueda ocurrir en el futuro, sabiendo que lo que venga nos será dado por una dirección universal plena de sabiduría y será para nuestro bien, porque el mundo espiritual siempre está actuando y está dispuesto a ayudar, porque es una unidad. El universo es una unidad en la diversidad. Y si sentimos esa unidad, pues el temor simplemente desaparece, que es lo contrario del amor. No es el odio lo contrario del amor, es el temor. En el temor nos contraemos, nos encerramos, desconfiamos de todo. En el amor nos expandimos y confiamos. Así que la confianza en la vida, aún no teniendo seguridad de lo que venga, eso es lo que nos da esta sensación de que el mundo está en proceso de convertirse en una estrella y de que gradualmente cada ser humano le encontrará el sentido a su vida y pondrá lo mejor de sí mismo para el servicio de los demás. Aquí nosotros escuchamos alguna vez a ese personaje que es conocido en toda el habla hispana del mundo, Cantinflas, se acordarán, que decía, el primer deber del ser humano es ser feliz. Y el segundo es ayudar a otros a que también sean felices. Y esto es lo que hace que se encuentre el sentido de la existencia de la humanidad en este planeta. Así que, pues hemos llegado gradualmente al fin de este estudio como introducción de este gran tema, que puede, por supuesto, extenderse y profundizarse, y por eso es importante permitir siempre que podamos dialogar, que podamos compartir nuestras dudas. Recuerden, no crean nada, porque esto pueden ser puros cuentos. Estudien y mediten esto, observen la naturaleza, observen la vida y vean qué verdad, qué de verdad hay allí. Y si les da luz y les permite mejorar sus vidas, hay algo bueno ahí y vale la pena tomarlo. Y si encuentran algo más profundo, más elevado, que les da sentido, tómenlo. Pero no crean nada. Por eso también decía el maestro Estrada, a Dios se le ha pedido, se le ha adorado, pero no se le ha estudiado. Y todo esto es estudiar a Dios, porque la vida es la expresión externa de Dios. El universo es el cuerpo físico de Dios. Y no es eso, no existe eso de Dios y nosotros. Nosotros somos Dios mismo, manifestado de una manera individualizada y reconocida como un yo. Así que, pues, sigamos disfrutando este compartir